pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. En el ambiente evangélico, esto es lo que se le llama la gran tribulación. Fíjense las implicancias de estas palabras. Sí que ha habido momentos terribles en la humanidad. Guerras, masacres. La peste negra en 1330 más o menos, murió una tercera parte de la población de Europa. Millones de personas murieron. En el año 70, el general Tito, cuando sitió Jerusalén, murieron 1.000.000 de judíos. Las masacres de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas en la Primera Guerra. 30 millones de personas en la Segunda Guerra. Los campos de concentración. La maquinaria nazi de aniquilar personas de manera metódica, como un ingeniero, al menor costo. Por eso utilizaban directamente el caño de escape para asfixiar a los judíos y sea una muerte que a ellos les cueste lo menos posible. Por las investigaciones científicas sobre mujeres embarazadas que para investigar el feto abrían el vientre de personas. Sí que la historia humana sabe mucho de exterminio. Acá en Tierra del Fuego había un escocés que le pagaban por cabeza para matar a los indios. En una oportunidad le puso estrinina a una ballena muerta, porque sabían que venían los indios a comer y morían como un animal. Sí que la historia humana sabe de cosas terribles. Pero todas esas cosas son de menor angustia de la gran tribulación que se viene. La gran tribulación, según la palabra de Cristo, es un tiempo de angustia, como nunca hubo ni habrá. Por eso técnicamente el ambiente evangélico se llama la gran tribulación. Dice: oren para que la huida no sea en invierno. Qué interesante, a mí me pareció muy interesante este asunto, porque a pesar de que el cielo tiene épocas, tiene tiempos de que ocurre, Jesús dice: oren para que tal o cual cosa se acomode. E incluso dice: si no fueran acortados esos tiempos, no salvaría nadie. Por eso esos tiempos serán acortados. Entonces, me acuerdo que en una oportunidad el rey David había pecado y Dios a través de un profeta le dice: pecaste, tenés 3 castigos, elegí cuál querés. ¿Cuál querés? ¿Qué querés? ¿3 años de hambre? ¿3 meses en las manos de tus enemigos? ¿O 3 días de plaga? Qué bárbaro, ¿no? 3 castigos y David podría elegir. David, que era un gran hombre, ni estimó los 3 años de hambre. ¿Saben por qué? Porque a él el hambre nunca le iba a llegar. Entonces escogió entre 3 meses en las manos de sus enemigos o 3 meses en las manos de Dios, a través de esa plaga, que no era un enemigo visible. David dijo: no quiero caer en las manos de los enemigos, que son malos. Prefiero caer en las manos de Dios, que es bueno. Y eligió los 3 días de plaga. Y cuando él se puso a orar, Dios le acortó los tiempos de plaga, porque él pidió. Ya se venía la plaga sobre Jerusalén, y él se puso a orar. Y la mano de Dios detuvo la mano sobre Jerusalén. Qué interesante es ver que a pesar de que en el tiempo futuro se vienen tiempos difíciles, terremotos, ya hemos hablado, terremotos, hambres, plagas, guerras, todo lo que está ocurriendo. Ya hablamos la vez pasada que son como dolores de parto. Algunos de los que están acá son madres. Antes que venga el parto vienen las
las contracciones, y vienen distantes, y cada vez más cerca, y cada vez más cerca, y cada vez más cerca. Las madres dicen, amén. Nosotros no podemos decir amén porque solamente tenemos la información de afuera. Pero vienen cada vez más cerca, hasta que viene el dolor de parto, que es un dolor mayor que las contracciones. Entonces, el Señor dice que estamos en este tiempo en los dolores de parto. Todavía no vino la gran tribulación. Y hay como ciclos, cada vez más cercanos, cada vez más cercanos, cada vez más cercanos, hasta que venga ese tiempo de la gran tribulación. Entonces hay ciclos de guerras, ciclos de hambrunas, ciclos de enfermedades, ciclos de terremotos, como ya no les tengo nada que decir, hasta que cada vez esos círculos se acorten más en el tiempo y viene el momento de la gran tribulación. Entonces hay esos ciclos y entre contracción y contracción, entre dolor de parto y dolor de parto vienen tiempos de paz. En esos tiempos de paz no tiene que perder el tiempo, a nivel económico no se tiene que meter en deudas que no pueda pagar. Porque evidentemente las guerras traen miseria, las plagas traen miseria, los terremotos traen miseria, todo redunda en la cuestión económica. O sea que hay que tener las cuentas controladas. Alguien dijo, en las crisis económicas no desaparece la plata, cambia de dueño. Así como Einstein decía, la energía no se pierde, se transforma, nada se pierde, todo se transforma. A nivel económico pasa lo mismo. No es que el dinero o los valores desaparecen, cambian de dueño. Y si usted está endeudado, ya sabe que no va a tener parte en la parte dueño. Entonces estas cosas tenemos que tener claras. Hay otro elemento importante. ¿Usted sabe cuál es la actividad económica que más dinero mueve en el mundo entero? No es las guerras, no es el narcotráfico, no es la droga, el entretenimiento. El entretenimiento es la que más plata mueve en el mundo entero. Mundial. Escuchaba a un argentino que decía, vendí la camioneta para poder venir. No, un loco que decía eso. Y no es el único entretenimiento, ni siquiera es la única actividad deportiva. Está el básquetbol, está el béisbol, está el rugby, está Netflix, está el fútbol en cada país. Hay una gran industria del entretenimiento, pero fíjese la palabra entretenimiento, te entretiene. A veces esa actividad del entretenimiento te saca el foco, te saca el tiempo, te saca el dinero, te saca la energía. Yo he escuchado a mis compañeros de trabajo que decían, tuve todo el fin de semana con una maratón de Netflix. Y en la pandemia, mirá si no lo hemos visto a eso. ¿Cómo recuperar ese tiempo perdido? Ore, hermano, no tengo tiempo de orar, pastor. Hay que ver en qué decidimos el tiempo que tenemos disponible ubicar. A veces vienen como mareas que nos adormecen. A veces los entretenimientos son de muy baja calidad y nos adormecen los sentidos acerca del crimen, de las drogas y de los abusos, y todo eso nos hace un cuero de rinoceronte así que se nos pone insensible el corazón. Si el diablo es muy coherente, robándonos el tiempo. El tiempo es lo único que no se puede comprar. Ahora, acá dice 21, habrá angustias, habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien le dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean,
pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. El mundo está buscando un líder. El mundo está buscando a alguien que lo sepa guiar. Y en esa desesperación de buscar líderes, entonces quizás aparezcan los falsos líderes, los falsos profetas, los falsos salvadores. Incluso hay algunos que dicen ser Cristo, pero no un Cristo. Dicen ser Cristo. De hecho, hay doctrinas de la India que hablan de Cristo como si fuera que Cristo era un tipo común que se dio cuenta que era especial. Por lo tanto, cualquier persona común puede ser Cristo. La realidad es que Cristo hay uno solo, que Jesucristo es Dios, el Hijo del Dios viviente, y Él viene por segunda vez a reinar a esta tierra para enseñarnos cómo es el verdadero liderazgo en esta tierra. Dice así: pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, ya Cristo de manera común ya vino. Ya vino y nació en un pesebre. Ya vino y sufrió sed y cansancio. Ya nació, fue un niño, fue un adolescente, aprendió el oficio, trabajó, murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos. Esta es la realidad. La realidad es que el próximo evento poderoso que venga es Cristo viniendo, pero no viniendo como una persona común. No tienen que creer jamás a alguien que diga ser Jesús y es una persona común. La segunda venida de Cristo es en gloria. La segunda venida de Cristo es así como el relámpago que va de oriente hacia occidente. Y se escuchará una trompeta y se abrirán los cielos y todo ojo le verá. O sea que la segunda venida de Cristo es en gloria, no una persona común. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, nos da una tremenda referencia acerca de este hecho y yo quisiera rápidamente hablar sobre este punto. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Es una visión tremenda la que tuvo Daniel. Qué tremendo que a las dos personas que le reveló más cosas del futuro fueron Daniel y Juan en Apocalipsis. Y los dos eran íntimos de Dios. Los dos eran personas de oración. Y está dentro de una visión tremenda que quizás en otro momento podamos señalar, pero vamos a enfocarnos solamente en el versículo 13 y 14 que dice: mientras continuó mi visión, 7, 13 y 14 de Daniel, mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano, que es Dios, el anciano de días, y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno y no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Vieron que Jesús, la manera preferida de Jesús para referirse a sí mismo era el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era su manera preferida de dirigirse a sí mismo. El Hijo del Hombre no vino a condenar, sino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre se refería a sí mismo en tercera persona y se aplicaba a sí mismo este nombre de Hijo de Hombre.
Es interesante ver que, a ver, rápidamente vamos a hacer así. El Antiguo Testamento fue escrito en su gran mayoría en hebreo, ¿sí? Solo algunas partes del libro de Esther y del libro de Daniel, no todo el libro de Daniel, sino solo una parte, fue escrito en arameo. ¿Me siguen? En los tiempos de Jesús, de acuerdo a tantas invasiones y movimientos culturales que hubo en la época de Jesús, cuando Jesús estaba caminando acá en Palestina, en la calle se hablaba arameo. No se hablaba hebreo, se hablaba arameo. El hebreo era una lengua que se usaba en la sinagoga, porque la mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Me siguen? Cuando en la otra parte que se habla hijo de hombre, es cuando Dios se dirige a Ezequiel. Hijo de hombre, tal cosa, hijo de hombre. Se dirige a Ezequiel como hijo de hombre. Pero es notable que se dirige a hijo de hombre, a Ezequiel, en hebreo. Cuando Daniel escribe esto, lo escribe en arameo. Entonces, cuando Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, usan las mismas palabras que usó Daniel para referirse a este Hijo de Hombre. Este Hijo de Hombre que viene en la gloria, viene en las nubes y se le da el control sobre todo el gobierno del mundo, y toda raza y toda lengua y toda familia de la tierra le tiene que obedecer. Por eso, quizás en Mateo 26, 62, vuelvo a Mateo 26, 62, cuando ya Jesús estaba en esa patraña de juicio que tuvo cuando lo condenaron en la cruz, cuando estaban buscando alguna excusa para matarlo, justo a él, que era perfecto, y como no encontraban ningún testimonio en contra de él, en Mateo 26, 62, dice: entonces el sumo sacerdote, antes venían testigos falsos que mentían y no concordaban sus testimonios, y como tenían la intención de condenarlo y estaban buscando alguna excusa para condenarlo, entonces el sumo sacerdote directamente le dice, entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio y entonces el sacerdote le dijo, te exijo, en el nombre de Dios viviente, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre, en arameo, Bar Enash, que es la misma palabra que usó Daniel cuando veía a ese Hijo de Hombre, Bar Enash. En el futuro verán al Bar Enash, al Hijo del Hombre, sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Se estaba aplicando esa profecía de Daniel que los sacerdotes, que los estudiosos de la ley conocían perfectamente. Jesús estaba aplicando a sí mismo esa profecía. Jesús viene otra vez a la iglesia, a la tierra, a reivindicar a su novia, a su iglesia, a sacar la cara por esa iglesia perseguida, por esa iglesia humillada, y a de una vez para siempre implantar la justicia en esta tierra. Dos o tres aspectos importantes. No te desanimes por la injusticia que se ve en nuestro país. La Biblia lo dice claramente, la maldad va a aumentar. Eso no significa que no tenemos que orar por las autoridades. Eso no significa que tenemos que clamar entre dolores de parto y dolores de parto, tiempos de paz, para poder predicar la palabra. Así todo les digo, en la guerra de Ucrania, los cristianos que están en la guerra de Ucrania están predicando la palabra continuamente. Nuestros hermanos de China
están siendo perseguidos y son fieles en seguir predicando, en seguir siendo fieles y no negar a Jesucristo. Nuestros hermanos de Vietnam, nuestros hermanos de Corea del Norte, nuestros hermanos de todo el mundo musulmán, nuestros hermanos de la India, nuestros hermanos de distintas partes del mundo están siendo perseguidos. Nosotros tenemos solamente una especie de persecución light, pero no tiene parangón, no tiene comparación. La persecución que hay hoy en la iglesia a nivel mundial no se compara a ninguna parte de toda la historia humana. Nosotros disfrutamos de esta libertad y es bueno que la disfruten, pero es bueno que sea agradecido también, porque nuestros hermanos se juntan en algún velorio o en algún cumpleaños para tener reuniones en público, y si no lo tienen que hacer en secreto, como la iglesia primitiva. ¿De dónde esa iglesia primitiva encontró la fuerza para ser tan fiel? ¿De dónde sacó la fuerza esa gente que no tenía poder económico, que no había un ejército que la defendiera, que era perseguida por judíos y había oleadas de persecución también de los gentiles, de los romanos, de los que seguían ídolos? ¿De dónde sacó la fuerza para que la iglesia de Jerusalén perseguida? ¿Y qué significa perseguida? Es como si viniera una oleada aquí y vos tenés que abandonar tu casa, tu trabajo, agarrar la ropa que puedas y salir a costa de la vida y vayas a otro lugar. Quizás te vayas a Montevideo, donde no hay persecución. Y ellos compartían las buenas noticias del Evangelio habiendo perdido todo. Una iglesia fuerte, una iglesia que no negaba a Cristo aún en los momentos más difíciles. Una iglesia que en la persecución decía: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Un lugar para mostrar la fidelidad de Dios en los momentos difíciles. Dios está mirando a su iglesia para ver si lo alaba en los momentos difíciles. Todos somos felices en el asado. Todos somos felices en la fiesta. El asunto es reconocer a Dios en los momentos difíciles. Vamos a ver en Hechos capítulo 7, versículos 51 y 54. Hechos 7, 51 y 54. Y a mí me parece este ejemplo, un ejemplo que es como un botón para la muestra de aquella primera iglesia primitiva. Esta iglesia perseguida, no perseguida todo el tiempo, pero sí con oleadas de persecución, estaban persiguiendo a uno de los que servían las mesas, a Esteban. Servían las mesas de las viudas, de los necesitados. Pero este hombre era lleno del Espíritu Santo y predicaba a Cristo en los momentos difíciles. Y en un momento dado, los invito a ver en todo el capítulo 7 el discurso de Esteban, toda una síntesis de toda la historia del Antiguo Testamento, pero termina, porque no quiero cansarlos, 51 y 54, que dice así: pueblo terco, les está diciendo a los que no hacía mucho habían matado al Señor Jesús en la cruz. Ustedes son paganos, en la Reina Valera, incircuncisos de corazón, sordos a la verdad. ¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos
se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y le dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Acá estaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, se murió. ¿No es tremendo? Sí. ¿No es tremendo ser apedreado, morir apedrada? ¿No debe haber una de las muertes más terribles, desesperantes? Pero él recibió la visión de que Jesucristo estaba en el trono, vio los cielos abiertos y a Jesucristo sentado en el lugar de honor. No estoy perdiendo, no me están derrotando. Si Cristo venció, yo también voy a vencer. De allí sacó la fuerza Esteban, así como todos los de la iglesia primitiva. Hay registros históricos que murieron en el Coliseo romano a manos de fieras, de leones, o que Nerón hizo de ellos antorchas vivas, los prendió fuego. Pero esa extraña derrota, o mejor dicho, esa extraña victoria, en esa aparente derrota, cito a Borges decía: la derrota es una extraña victoria. Toda esa sangre de mártires regó la tierra y miles se convirtieron a Cristo en los primeros años, hasta llegar al punto que no había terminado el siglo que toda Europa y todo el mundo conocido, y la India y el norte de África, había conocido el Evangelio sin redes, sin televisión, sin micrófonos, sin respaldo económico, sin ejército. La gloria de Dios estaba sobre esa iglesia de manera tremenda. Dos razones esgrimo de esa consagración, de esa entrega total, de esa santificación. Una, haber sido llenos del Espíritu Santo, llenos de su gloria, con el corazón lleno de fuego y del poder de Dios, que menospreciaban las pequeñas cosas. Al decir de Pablo, esta leve tribulación momentánea, Pablo es otro ejemplo, como Esteban, de ese proceso increíble que recibió aquella iglesia. En una oportunidad lo habían querido hacer un Dios, porque había habido un milagro. Y a duras penas logró de que no le sacrificaran toros. Pero el otro día esa misma gente cambió de opinión y lo apedrearon. Y lo dejaron como muerto. No sabemos si se murió o no. El asunto es, como pudo, se levantó. Imagínense, apedrearlo como para morir. Se levantó y se fue a la misma ciudad. Y a esos discípulos les dijo, los animó. ¿Qué? ¿Los animó? Y le dijo, muchachos, me imagino los moretones que tenía el apóstol Pablo, y le dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y sí, que tenía autoridad para decirlo. Una iglesia fuerte. Y son palabras de él que decía, esta leve tribulación momentánea, leve tribulación momentánea, produce en el cielo un cada vez mayor peso
de gloria a favor de nosotros. Es como si el apóstol Pablo continuamente estuviera viendo lo que veía Esteban, que Cristo sigue sentado en su trono y que Él venció, yo también voy a vencer. Y que esta leve tribulación momentánea, este momento, esta dificultad, ¿qué pasa con el tiempo? No se compara a la gloria, el galardón, la recompensa, el premio eterno en el cielo. Es una invitación a mirar las luchas y las tribulaciones de esta vida y que minimizar y maximizar lo que se viene en el futuro. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 23, dice así: versículos 2 y 3, no 23. Dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él. Así que lo que Esteban estaba viendo también era que Él iba a ser glorificado de la misma manera que ese Jesucristo iba a ser glorificado. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Todos los que tienen esta gran expectativa, o como dice la Reina Valera, esta esperanza, se mantendrán puros, así como Él es puro. El que tiene esta esperanza se santifica. El que tiene esta esperanza se aparta del mal. El que tiene esta esperanza sabe que Cristo viene. Algunos decían, mi Señor tarda en venir, y aflojaba esa tensión de la expectativa de que Cristo viene, y entonces dice que se emborrachaban y empezaban a golpear a sus conciertos. La saludable tensión de que Cristo viene hace que su iglesia se mantenga purificándose a sí mismo. El apóstol Pablo creía que Cristo iba a venir en su generación. Él decía, cuando Cristo venga y seamos arrebatados, lo decía como él también, por lo tanto logró una vida de firmeza, una vida de fidelidad hasta el último tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segundo de Timoteo es la última carta del apóstol Pablo. Él decía que estaba a punto de ser derramado como una libación. La tradición, no la Biblia, la tradición, dice que él como ciudadano romano fue decapitado. Pedro, la tradición dice que fue crucificado, porque él no era ciudadano romano. Los ciudadanos romanos tenían ciertos privilegios, así que él tuvo el privilegio de que le corten la cabeza. Vaya privilegio. Y incluso en la carta a Timoteo dicen, oren por las autoridades, por los que están en eminencia. ¿Quién estaba en eminencia cuando el apóstol Pablo vivía? Nerón, uno de los peores gobernantes de toda la historia de la humanidad. Y sin embargo él dice, oren por las autoridades. En el capítulo 4, versículos 7 y 8, bueno, el 6 podemos leer, dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Qué hermosas palabras para una persona que tiene que enfrentar la muerte, ¿no? Qué hermosas palabras. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel.
Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. La Reina Valera dice, los que aman su venida. Yo me digo a mí mismo, si amo a Cristo, debo desear su venida. Debo esperar que Él venga. Si amo a Cristo, debo desear que Él sea reivindicado. Él murió en una cruz injustamente como un criminal, en una farsa de juicio, donde gentiles y judíos se confabularon para hacer una gran, enorme, irreparable, desde el punto de vista humano, injusticia. Pero todo estaba pesado por la mano de Dios, porque Él tenía que morir en nuestro lugar, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero eso no deja igual, no cambia la realidad de que eso fue una gran injusticia. La segunda venida de Cristo viene a reivindicarlo, porque públicamente fue puesto en una cruz, flagelado con una corona de espinas, semidesnudo, donde había gente abajo que se burlaba de Él en el momento que Él se moría. También públicamente Él va a ser reivindicado. Y toda rodilla se va a doblar ante Jesucristo, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Todo el que ama la justicia, ama la segunda venida de Cristo. Todo aquel que tiene el consuelo de que toda injusticia va a ser reparada y todo dolor va a ser terminado, debe amar la segunda venida de Cristo. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. El que tiene esta esperanza corre la carrera como la corrió el apóstol Pablo. El que tiene esta esperanza se aparta del mal porque ama a Cristo. En Apocalipsis, ya vamos a estar viendo de a poco el libro de Apocalipsis, un libro que muchos le tienen miedo. Apocalipsis, el primer testimonio a la iglesia de Éfeso dice, ya no me amas como antes. No me amas como antes, perdiste el primer amor. No se aman entre ustedes como antes. Entonces esa llama del amor, esa llama de la santidad, que sople sobre nosotros, porque es por gracia. Hay amor en tu corazón por Jesucristo, porque está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está allí. Que venga y sople el Señor sobre nosotros y esa llama sea incentivada. Yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego de un amor sobrenatural a Cristo. Eso te va a apartar de todo lo que lo pueda ofender y te va a mantener sirviendo. Tenemos una canción que habla sobre